En 5 minutos. Gracias, presidente. Debatimos una moción dimanante de una interpelación que hicimos en el pleno del 18 de noviembre sobre especies protegidas y sus planes de gestión. Aquella interpelación surgió por una polémica y una preocupación que se creó por la elaboración del borrador de decreto de protección del hábitat de la rana pirenaica que presentó el Departamento de Desarrollo Rural. Aquel borrador influía directa y negativamente sobre algunas de las actividades que se desarrollan en las zonas donde habita la especie y, por tanto, ponía en un compromiso la continuación de determinadas actividades económicas indispensables para el futuro de esos lugares. Dijo el consejero en aquella interpelación y posteriormente la directora general aquí en esta comisión que iban a retirar ese borrador. Sin embargo, nos encontramos con que ahora mismo están debatiendo este dictamen en el Consejo de Protección de la Naturaleza. Como consecuencia de ese anuncio, pues diversos colectivos, empresas, asociaciones, ayuntamientos, etcétera, pues mostraron su total desacuerdo y su frontal rechazo a ese borrador. Con todo esto, desde el Partido Aragonés, desde aquel momento encabezamos la oposición al decreto y presentamos una moción en la Diputación Provincial de Huesca que se aprobó con 24 votos a favor y 1 en contra. En aquella iniciativa, pues lo que pedíamos es que tanto para la rana pirenaica como para otras especies amenazadas o para los espacios naturales, pues sea imprescindible la compatibilidad de las medidas y de la preservación del medio ambiente con las actividades y las actuaciones realizadas en respetuoso aprovechamiento y convivencia con la naturaleza. En aquella moción también pedimos que hubiera comunicación con los ayuntamientos, con las comarcas, con las entidades y con las empresas de los municipios afectados en las futuras normas de protección y que de cara a un nuevo plan de conservación de la rana pirenaica pues se determine una modulación y corrección de esas restricciones y prohibiciones que han sido o que fueron formuladas en ese borrador del decreto. Aquello que pedimos en la Diputación Provincial de Huesca pues es lo mismo que pedimos hoy aquí en estas Cortes, porque desde el Partido Aragonés sabemos que hay que proteger las especies amenazadas y también los hábitats, pero también hay que tener en cuenta en esos planes de protección a las personas y a quienes habitan esos territorios. Si no lo hacemos así, pues nos encontraremos a la larga con zoológicos a campo abierto en los que los únicos que podrán vivir pues serán los que cobren el ticket de entrada. En un territorio como el nuestro, con una densidad en algunas comarcas de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, pues entendemos que la especie humana es una de esas especies que también hay que proteger y esto es algo que todos hemos dicho y hemos remarcado bastante a menudo en estas Cortes. Tenemos que empezar a innovar en esa gestión de estas especies y espacios y a convertirlos en recursos que permitan fijar esa población y crear empleo siempre bajo el paraguas de la protección. No estoy hablando de nada inventado ni de nada novedosísimo, sino de simplemente aplicar lo que se hace en otros lugares y que ya se ha demostrado que funciona. El día aquel en el que interpelé al consejero, pues le puse de ejemplos ciertos modelos de gestión europeos en los que especies protegidas y espacios protegidos pues se utilizan como reclamo turístico y sirven para generar un entramado social y económico sostenible en torno a esos recursos. Entre esos ejemplos, pues les señalé que lo más importante de todo es que la población local de esos lugares reconozca a esas especies no como una amenaza para su desarrollo, sino como una oportunidad, porque esto hace que sea la propia población local la que entienda y esté interesada en proteger y en conservar esas especies y sus hábitats. Entendemos que ese es el futuro y que ese es el camino que deberíamos de seguir y les recuerdo que todavía se tienen que elaborar los planes que faltan según el decreto 181 del 2005, que además es un decreto que se tiene que actualizar y que son muchos planes los que nos van a ir viniendo. Por lo tanto, pues lo más lógico sería que fueran planes pensados no solo para esas especies, como digo, sino para el propio territorio, incluido las personas que viven en él. Por eso pedimos que en esta moción que la comunicación y el diálogo con los ayuntamientos, las comarcas, las entidades y todos los afectados pues sea un diálogo fluido y necesario y nunca de inferior consideración a las aportaciones técnicas que siempre son necesarias también en esta elaboración de decretos. En lugar de prohibir actividades como el barranquismo, pues vamos a centrarnos en elaborar unos buenos planes acordes a esos territorios y a las actividades que allí se realizan. De lo contrario, pues nos seguiremos encontrando
segundo, y concluyo ya, con una contestación justificada por parte de esos territorios afectados y por parte de quienes viven en esos lugares, como ha pasado tan solo hace 2 días con Adelpa, que va a solicitar que se lleven a cabo políticas medioambientales que incluyan a los habitantes del Pirineo como prioridad para que los pirenaicos, y como raza faunística característica, entiendo, pues estemos, y me incluyo, pues estemos como mínimo al mismo nivel de protección y apoyo que están el resto de las especies que habitan en el Pirineo. Esperamos que apoyen esta iniciativa, que entendemos que va en favor del desarrollo rural sostenible y del medio rural y sus habitantes.